Hola a todos, en este cuarto video de mi serie sobre bancos centrales quiero hablar entonces de qué pasa cuando el gobierno quiere hacer lo contrario a una política expansiva. En mi último video yo estuve hablando cómo hay 4 maneras de crear una política expansiva. Para poder resumirlo, primero lo que puede hacer es imprimir más dinero. Al imprimir más dinero aumenta la masa monetaria, aumenta la oferta monetaria. Eso a lo largo de la historia se ha demostrado que crea hiperinflación. Varios ejemplos históricos tenemos de eso. Tenemos el ejemplo del Weimar Republic, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Argentina. O sea, tenemos muchos ejemplos en donde simplemente imprimir billetes para pagar deuda no es la manera correcta de crear expansión en la economía. Tenemos que evidentemente se pueden manipular de cierta manera la tasa de reserva y que ese coeficiente de reserva, si quieres que la economía se acelere, lo puedes bajar. Eso crea masa monetaria porque entonces el banco no tiene que tenerla en reserva y puede prestar más y básicamente crear un activo sin necesariamente tener el pasivo, que es dinero que yo le debería al cuentaviente como reserva o líquido. Tercero, el banco central lo que puede hacer es bajar la tasa de interés, desincentivando el ahorro, incentivando que se pidan los préstamos. Y por último puede hacer open market transactions o transacciones en el mercado. Ahí hablé de lo que era quantitative easing, entonces donde quantitative easing es no solamente estar comprando bonos a largo plazo del Estado, sino también estar comprando bonos a largo plazo corporativos. Estas 4 son maneras de aumentar el money supply. Y aumentar el money supply, por lo menos en el corto plazo, lo que le permite entonces a la economía es de que haya cierta activación económica, de que haya personas haciendo proyectos o personas invirtiendo, porque entonces las personas están consumiendo, no queriendo ahorrar. Eso en teoría es lo que se busca en una situación de recesión, para no tener que utilizar política fiscal. Quiero entonces en este video hablar de lo contrario, como un banco central, cuando tienes una situación inflacionaria, porque si recordamos es uno de los mandatos de los bancos centrales, mantener estabilidad de precios, ¿qué es entonces lo que tendría que hacer el Banco Central? Siguen siendo esas 4 estrategias, pero visto de manera diferente. La primera, ¿qué es lo contrario a imprimir dinero? ¿Cómo tú puedes simplemente, uno tienes que dejar de imprimir dinero si estás teniendo mucha inflación, pero ¿cómo tú puedes quitar dinero de la economía? Una manera que India no lo hizo necesariamente para reducir la inflación, pero una cosa que hizo India fue simplemente eliminar el reconocimiento de ciertas notas bancarias, en la que tú simplemente dices el billete, vamos a dar un ejemplo, el billete a 10, el billete a 20 ya no se reconocen, o que el billete de 50 y el de 100 ya no se reconocen. Entonces las personas van a tener que simplemente ver de qué manera meten ese dinero en el banco, y el banco simplemente van a estar dando billetes de denominaciones más bajas. Esa es una manera, no es muy común, no es popular. Otra manera dentro de esa misma estrategia no la puede hacer el Fed, porque el Fed no controla impuestos, pero una estrategia clásica que propone Modern Monetary Theory es: si estamos teniendo inflación y tú quieres sacar dinero en la economía, el que tiene control sobre el dinero es el gobierno, entonces sube los impuestos. Eso es lo que propone alguien como Randall Wray, lo que propone Stephanie Kelton, en lo que es, si tenemos inflación, sube los impuestos, porque al final el Estado, y es que estoy totalmente en contra de Modern Monetary Theory, pero es que me encanta la explicación o la definición. El gobierno tiene el monopolio de la emisión de aquello que él requiere o que acepta para pago de impuestos. Entonces, si el gobierno está viendo que hay mucho dinero en la economía, ese dinero está creando inflación, simplemente sube los impuestos y de esa manera cobra los impuestos y está retirando el dinero de la economía. Son, digamos, maneras de utilizar, digamos, esa primera estrategia. No necesariamente estoy a favor de ellas. Segunda estrategia, subiendo las reservas. Si subimos el coeficiente de reserva, tú para poder dar préstamos tienes que tener más ahorro. Entonces, aquí ya estamos, el profesor Huerta de Soto le encantaría, digamos, esta propuesta. Él obviamente lo quiere llevar al 100%, en el que tú dices, para poder entonces prestar dinero, tengo que haber tenido suficientes cuentavientes ahorrando y que me hayan firmado contratos diciendo que están de acuerdo en poner depósitos a plazo, y que esos depósitos a plazo me permitan a mí entonces voltearme y prestarle dinero a alguien. Eso es básicamente una manera de sacar dinero en la economía. Si antes yo podía prestar, digamos, si recuerdan mi ejemplo del 50%, alguien depositaba $1,000, se convertía en $2,000, y si tenía una reserva de 10%, esos $1,000 se convertían en $10,000. Empezar a aumentar
ese coeficiente de reserva va a evidentemente obligar que los bancos no presten tanto dinero porque tienen que, para prestar, tener dinero líquido ahorrado en sus cuentas de banco. Entonces ahí tienes una manera de detener la inflación de cierta manera. Esto se considera por muchos economistas una de las maneras más estables de crear deflación, y que la deflación no es mala, sino más bien ahí empiezan a relucir cuáles son los proyectos que eran verdaderamente buenos y los proyectos que estaban solamente sostenidos por digamos, una burbuja, o que había una demanda artificial porque había mucho dinero en la economía. La tercera manera es tal vez la más obvia y tal vez la que yo he estado proponiendo en videos anteriores, y es que se suban las malditas tasas de interés. Las tasas de interés están artificialmente bajas, y a eso sumado con reserva fraccionaria tienes un desincentivo al ahorro, tienes un incentivo al consumo, tienes un incentivo a pedir prestado, y no necesariamente estás invirtiendo en proyectos que den un buen retorno, sino que es suficiente retorno para cubrir el costo de capital. Si nosotros entonces tenemos una tasa de interés más alta, no es que se van a dejar de hacer proyectos, pero las personas se van a encargar, los analistas financieros se van a encargar de que sean proyectos invertidos en situaciones o en modelos de negocio que realmente den un retorno que cubra no solamente el costo de capital, sino que en exceso del costo de capital. Las personas tal vez no van a estar pidiendo prestado para el corto plazo, tal vez piden prestado para más largo plazo, pero sí va a haber mucho más cuidado en que le estoy pidiendo prestado, y que por supuesto a una mayor tasa de interés conviene mucho más ahorrar. Estás cambiando esa preferencia en el tiempo, le estás diciendo a las personas, en vez de consumir, ahorra. Si ya vieron mi video de ciclos austriacos y de capital, esto es realmente lo que crea crecimiento económico. Es el ahorro y no el consumo lo que crea crecimiento económico, porque permitiendo que las personas ahorren, eso lo que está llevando es que se trasladen las cosas que están en las etapas más próximas al consumo a las etapas más tempranas, en donde empieza Research and Development, en donde empieza la investigación, en donde empiezan a volverse más productivos los materiales y factores de producción, y eso es lo que crea crecimiento económico. Los referiría entonces a ese video. Y por último, en lugar de hacer open market transactions, en donde yo estoy comprando activos y entonces estoy inyectándole dinero a la economía, hago lo contrario, empiezo a vender. Ahora, ¿por qué entonces vender le quita dinero a la economía? Porque claro, entonces yo vendo un activo, el Fed recibe ese dinero y simplemente lo elimina. De la misma manera que si se hubiesen pedido más impuestos, las personas le pagan al Estado y el Estado recibe el dinero y lo elimina, lo deja de meter en circulación. En este caso lo que estarían haciendo es que el Fed va a vender un activo, va a recibir efectivo, ese efectivo lo va a eliminar, reduciendo entonces la oferta monetaria. El tema entonces sería, ¿utilizaría eso ahorita mismo el Fed? Y la respuesta es probablemente no, porque no necesariamente, primero, esos activos se compraron a una tasa de interés en donde el retorno iba a ser atractivo por un inversionista. Es una tasa de interés que solamente es atractiva para el Estado, que al final, vuelvo y digo, hay cierto nivel de corrupción, porque al final el Estado está siendo cómplice de este tipo de situaciones en las que, si las personas hacen mal las cosas, al final ellos son, digamos, ese safety net. Entonces no tiene activos necesariamente valiosos para que un inversionista quiera comprar. Entonces ya estamos viendo que esa no necesariamente es la estrategia para reducir la masa monetaria. ¿Qué quedaría entonces? Probablemente no quieren subir la reserva fraccionaria, porque evidentemente el modelo de negocio de los bancos se basa muchísimo en tener reservas fraccionarias. Bien podría hacerse, de hecho la mayoría de la gente propone esto, pero también podrías entonces regresar la tasa de interés a un nivel natural de interés. ¿Cuál es esa tasa de interés natural? Y aquí es lo que Perry Merlin habla de que hay 4 precios del dinero, porque el precio del dinero no es solamente el Fed rate, o lo que está haciendo, entre comillas, una tasa de interés no definida por la oferta y demanda del dinero, sino establecida por un banco central. ¿Cuáles son entonces los precios del dinero aparte de ese? Primero tienes la tasa de cambio, que evidentemente si tú estás teniendo una situación en donde tú tienes dólares, que al final es dinero fiat, si ya han visto mi video de quién le da el valor al dinero, recomiendo que lo vean si no lo han visto, pero tienes una
un exchange rate flotante o una tasa de intercambio flotante. Bretton Woods, que fue después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se estableció un sistema en el que todas las monedas se iban a respaldar contra el oro y iban a tener el dólar respaldado contra el oro. En donde una onza de oro iba a valer a $35. Y entonces, en vez de tener oro como reserva, las empresas, mejor dicho, disculpen, no las empresas, sino los diferentes países en sus bancos centrales iban a tener el dólar como moneda de reserva. Y de esa manera permitir el intercambio internacional en donde las personas iban a decir, hey, si al final yo puedo redimir mi moneda a cierta cantidad de una tasa de interés fijada contra el dólar, y ahí poder entonces hacer intercambio internacional. Porque entonces, en vez de recibir mi moneda, si tú no estabas de acuerdo con mi moneda, nos íbamos a una tasa de intercambio. Esa tasa de intercambio al final podía ser convertida en dólares y que esos dólares pudieran ser convertidos en oro. No tenemos ningún problema con intercambio internacional, porque al final yo voy a confiar que ese certificado o esa nota bancaria de ese país en esa moneda vale eso. Ese era uno de los principales roles cuando se creó el Fondo Monetario Internacional. Aparte de ser un lender of last resort para los países, también se convirtió de cierta manera vigilar esta tasa de intercambio. Hoy en día, y después de que evidentemente Nixon saliese del patrón del oro, todas las tasas de intercambio son flotantes. Entonces, el precio del dinero de cierta manera es, bueno, ¿cuántos euros vale un dólar? ¿Cuántas libras esterlinas vale un dólar? Por ejemplo, ¿cuántos rublos vale un dólar? Entonces, ese también es un precio del dinero. Ahora, también, y muy de la mano con lo que estamos hablando de Bretton Woods, hay dólares fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, Panamá usa el dólar, Ecuador usa el dólar, El Salvador usa el dólar. Hay dólares en cuentas de dólares en Europa y a eso le llaman eurodólares. No porque están en Europa, pero es el nombre que se tiene. Estaban principalmente en Europa. Y hay una tasa de eurodólares que es la LIBOR. La LIBOR básicamente te dice cuánto es el precio en fondos de reserva para diferentes plazos, para un mes, para 3 meses, para 6 meses, 12 meses, etcétera, un año, etcétera. Y te dice cuánto es realmente el costo del dinero, porque puedes tener entonces con estas reservas o puedes tener con estos bancos dinero depositado en esas cuentas, es el costo de oportunidad del dólar. Y esto no lo determina el Banco Central. Ningún dinero que está fuera de los Estados Unidos es controlado por el Banco Central o por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el mercado es el que determina cuánto realmente es la tasa de interés y dependiendo de la oferta y la demanda por fondos en dólares, es que se establece esa tasa de interés. Entonces, ese es prácticamente que el valor real del dinero. Entonces, esos son, digamos, los tres más obvios. Hay uno que no es tan obvio, que se llama el repo rate. El repo rate es básicamente, y se llama repo porque es corto para repurchase agreement. No voy a enfocarme mucho en eso, pero el repo es otra cosa que también hace la Reserva General y que hacen los grandes hedge funds y muchos money markets, en las que se considera que letras del tesoro, que son instrumentos a muy corto plazo emitidos por Estados Unidos, se considera casi efectivo porque es libre de riesgo, es emitido por el tesoro de los Estados Unidos, igual que los dólares. Entonces, simplemente tú dices, bueno, yo tengo este instrumento y necesito cash. ¿Puedo hacer algo con esto? La respuesta es sí. Lo que yo hago es que yo le intercambio a alguien que necesita que tiene efectivo. Yo le digo, mira, no tengo efectivo, pero tengo esto. Yo te lo voy a dar a ti, tú me das efectivo y después yo te lo recompro. Por eso viene un repurchase. Lo que yo estoy haciendo es, necesito el efectivo, no tengo efectivo, pero tengo un activo que es equivalente a efectivo, que en este caso sería los Treasury Bills o los Treasury o las letras del tesoro, en el que básicamente yo digo, mira, yo te lo voy a dar a ti, te lo voy a vender a ti, pero después te lo tengo que recomprar a cierta tasa. Esa tasa es el repo rate. Y ese, en cierta manera, es un costo del dinero, porque eso también fluctúa dependiendo de la oferta y la demanda. Porque van a haber situaciones en las que si yo necesito dinero y no hay mucho dinero disponible, yo voy a tener que aceptar una tasa más alta en ese repurchase agreement, o en el caso contrario, en el caso de que hay mucha liquidez y yo necesito y puedo ir a diferentes instituciones para buscar el dinero, yo puedo entonces entregar mi Treasury Bill y recibir un mejor precio. Esos son los 4 precios en teoría de por lo menos el dólar. Entonces, para recapitular, tienes la tasa establecida por el Banco Central, tienes entonces la tasa de intercambio de divisas o la tasa de intercambio de monedas, tienes el precio de los eurodólares, en este caso la LIBOR, y tienes entonces el repo rate. Esos son los 4 precios del dinero. Entonces,
Este video empezó siendo como cuáles son las políticas que el Banco Central de los Estados Unidos puede hacer para evitar inflación. Aquí ya estamos empezando a enfocarnos en otros precios del dinero que tenemos que tomar en consideración. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si ya determinamos que tener un quantitative easing en el que el Estado, el Fed, en vez de estar vendiendo activos porque nadie los va a comprar, va a tener que entonces subir la tasa de interés, va a tener que usar de referencia todos esos otros precios del dinero, porque claramente el suyo está artificial. Entonces va a tener que tomar en consideración cuánto realmente es la LIBOR, va a tener que tomar en consideración cuánto es el repo rate, cuánto es el exchange rate y evidentemente cómo eso va a afectar la balanza de pagos en Estados Unidos, porque al subir la tasa de interés se va a apreciar el dólar y evidentemente eso puede crear cierto problema con ciertos partners comerciales que tiene Estados Unidos y eso afecta las exportaciones, pero puede tomar entonces esos precios como referencia. Entonces ahí viene de una manera mucho más elaborada cuál es, digamos, el rol del Banco Central cuando tienes inflación, pero ahora visto desde un punto de vista no solamente doméstico, sino que empezamos a hablar ya un poco más de matices internacionales y cuál es el rol internacional de los bancos centrales. Y bueno, espero que este cuarto video haya sido de mucho provecho en esta serie de Banco Central. Nos vemos en el próximo video.